Imagina por un momento a tres testigos que están observando exactamente la misma escena en el mismo milisegundo. ¿Vale? Y tras el suceso, pues, llega el momento de prestar declaración. El primero describe un páramo desolado, congelado y absolutamente yermo. Ajá. Luego, el segundo jura haber visto un campo de batalla en plena explosión, o sea, un caos de violencia. Y el tercero afirma con total seguridad y una sonrisa que allí solo había una fiesta vibrante al aire libre. A ver, si te encuentras con esos testimonios en un juicio o en una investigación, lo primero que piensas es que alguien miente Claro, o que directamente han perdido el juicio. Es una imposibilidad lógica que tres realidades tan extremas ocupen el mismo espacio físico. totalmente. Y sin embargo, en esta inversión analítica, vamos a ver cómo esto es exactamente lo que ocurre cuando posamos la lupa sobre un punto minúsculo de nuestra bóveda celeste. ¿Eso es? Hoy vamos a diseccionar el grado 8 del signo de Aries. Para quienes nos escuchan y quizá no estén familiarizados con el mecanismo de la astrología de grados, estamos hablando de un sistema que toma los 360 grados de la rueda zodiacal y asigna una imagen. ¿Una imagen o una alegoría? Exacto, un símbolo específico a cada uno de ellos. Es un enfoque fascinante porque, claro, rompe con las generalidades. Ya no hablamos de cómo es Aries así de forma amplia, sino de qué ocurre exactamente en el octavo paso de ese recorrido. Claro, el detalle. A lo largo de la historia, diferentes astrólogos y videntes han intentado leer o canalizar imágenes para cada grado, creando, catálogos enteros de símbolos. Y la razón por la que estamos analizando este grado en particular hoy es por la fractura brutal que existe entre las fuentes. Es que es flipante. Y esa es precisamente la misión de hoy. Vamos a contrastar tres de los textos históricos más relevantes sobre este punto exacto. Muy bien. Primero, la visión de Charubel, publicada a finales del siglo XIX. Segundo, las alegorías de la bolásfera. Las que popularizó Sefarial, sí. Eso es. Y tercero, las enigmáticas imágenes de los símbolos sabianos, obtenidas en 1925. El objetivo es intentar descifrar cómo es posible que el mismo grado astrológico contenga una falta absoluta de energía vital, una impulsividad destructiva y una excitación puramente creativa. Y para entender esa contradicción tan bestia, hay que comprender primero qué función cumple un símbolo astrológico. Ajá, No son fotografías de la realidad, o sea, son algo más parecido a un test de Rorschach aplicado al mapa del cielo. qué buena comparación. Sí, porque los símbolos operan como detonadores psicológicos. Nos muestran cómo una misma configuración energética puede ser procesada por la psique humana. Claro. Por eso, desentrañar este grado no es solo un ejercicio esotérico aburrido. Es un viaje directo a los mecanismos de nuestra propia vitalidad. Vale, vamos a desgranar esto, porque la divergencia entre los textos es asombrosa, y quiero empezar por el escenario más gélido de los tres. Venga. Si echamos un vistazo al catálogo de Charubel, la imagen que nos presenta para el grado 8 de Aries establece una inmovilidad total. Total. Cito textualmente. La tierra cubierta de un profundo manto de nieve, sin vestigios de vida animal o vegetal a la vista. Es una imagen que hiela la sangre. Y para comprender su impacto real, tenemos que ponerla en el contexto del signo en el que se encuentra. Aries. Exacto. Aries es, por definición astronómica y simbólica, el primer signo. Lo rige Marte, representa el elemento fuego. El inicio de la primavera. La chispa, ¿no? La chispa primordial que rompe la cáscara de la semilla. O sea, es el empuje incansable hacia la vida. Lo fascinante aquí es cómo esta descripción choca frontalmente con esa idea tradicional de Aries. Representa un bloqueo total. El cerro absoluto. Tal cual. El grado cero de la vitalidad. Y de repente, fíjate, en pleno incendio primaveral, Charubel nos planta una tormenta de nieve que lo borra absolutamente todo. Y el texto no se queda solo en la imagen paisajística, ¿eh? Entra en una interpretación francamente fatalista. Sí, muy oscura. Charubel nos dice que quien nazca bajo esta influencia tendrá una existencia triste y exenta de novedades. Madre mía, exenta de novedades. Es una frase demoledora. Tela. Habla de una incapacidad sistémica para generar cambios. A ver, Charubel operaba bajo un paradigma muy victoriano, muy determinista, ¿sabes? Sí, muy de su época. De hecho, el texto advierte que la persona será pobre a menos que nazca en buena cuna. Claro, que herede la riqueza. Exacto. Y la justificación que da es que el individuo carece de la energía innata necesaria para garantizar el éxito. O sea, es la negación absoluta de la voluntad ariana.
es que le quita toda la agencia a la persona. Pero fíjate, hay un apunte final en esa interpretación de Charubel que me hizo arquear una ceja cuando preparábamos el análisis. A ver, Después de pintar este paisaje de fracaso y tristeza, va y termina la predicción diciendo, esta persona se verá libre de crímenes. ya. Y claro, al principio suena a consuelo, como si dijera, bueno, serás pobre y triste, pero oye, al menos serás buena persona. Ya, pero no es tan simple. Exacto. Leyendo entre líneas, yo me pregunto, ¿acaso la falta de crímenes en este contexto es una elección ética? Me alegra un montón que saques ese punto, porque esa es precisamente la trampa del letargo. En el marco psicológico que dibuja Charubel, la moralidad pasiva no equivale a la virtud. Totalmente. Para cometer un crimen, para transgredir las normas de la sociedad, se necesita un impulso vital, o sea, una fuerza motriz y una voluntad de acción. Si la persona carece de esa energía innata hasta para prosperar o buscar su propio sustento, Pues sencillamente tampoco tiene la energía para delinquir. exacto, no hay mérito. Claro. A ver, es como si estuviéramos observando un coche deportivo, Vale, de esos que rugen y están diseñados para una velocidad extrema. ese coche es la energía natural de Aries. Pero en el grado 8, según Charubel, este deportivo tiene la batería completamente muerta, el motor congelado y está aparcado en medio de un glaciar. Qué buena imagen. Que el coche no atropella a nadie no significa que sea pacífico por decisión propia, ¿sabes? Simplemente está paralizado. O sea, no hay mérito moral en la inmovilidad de una máquina rota. Esa analogía del coche con la batería muerta ilustra perfectamente la visión de Charubel. Es el páramo helado del alma, la depresión, el bloqueo total, donde el individuo es, bueno, incapaz de responder a las demandas del entorno. Está anulado. Eso es. Y si nos quedáramos solo con este autor, concluiríamos que el grado 8 de Aries es un abismo de inacción. Fin de la historia. Pero es aquí donde la investigación nos da un volantazo espectacular. Agarraos que vienen curvas. Si este grado fuera realmente una batería muerta y universal para todo el mundo, cabría esperar que los demás sistemas simbólicos vieran un vacío similar, ¿no? Sería lo lógico. Sin embargo, cuando abrimos el texto de la bolásfera, la nieve desaparece por completo. Sefarian nos describe la siguiente escena literal. Un hombre rodeado por otros que buscan pelea. Es un choque de trenes. Total. Pasamos de un silencio glacial, de esa nieve, a un bullicio violento. La bolásfera nos plantea un escenario donde la tensión está, vamos, a punto de desbordarse, y las características que Sefarian extrae de esta imagen son extremadamente precisas. Sí, sí. Habla de una persona con rapidez para la ira, dominada por la vehemencia, para combatir las opiniones ajenas, Qué intenso. y una tendencia natural a perturbar la paz de los demás. Un momento. Fíjate en el salto que acabamos de dar. Hemos pasado del individuo que no tiene fuerzas ni para cometer un delito al individuo que activamente desestabiliza su entorno. Es el polo opuesto. Y la bolásfera detaña unas consecuencias implacables para esta actitud, ¿eh? Afirma que la persona atrae peligros y acaba siendo víctima de su propia imprudencia movida siempre por la impetuosidad. Es puro autosabotaje. El contraste radica en el estado de la energía. Si conectamos esto con el panorama general, lo que resulta revelador de la bolásfera es que aquí el fuego sí existe. A diferencia de Charubel. Exacto. La fuerza vital que Charubel daba por perdida sí que está presente, pero se manifiesta de forma supercruda, reactiva y profundamente desregulada. Ese afán por combatir las opiniones ajenas, que dice el texto, nos habla de alguien que no utiliza su empuje para construir. Sino para pelear. Claro, para defenderse de amenazas imaginarias o provocar fricciones que son totalmente innecesarias. Es la impetuosidad llevada a un límite destructivo. Es la profecía autocumplida del conflicto constante. Si tu postura por defecto ante el mundo es la vehemencia y la agresión, pues eventualmente te encontrarás rodeado de personas que, efectivamente, buscan pelea. O sea, tú mismo fabricas el campo de batalla. Tal cual. Siguiendo con la metáfora del coche deportivo, es como si de repente esa batería muerta recibiera un chispazo enorme, el motor arrancara al máximo de revoluciones. Pero no hubiera nadie al volante. Exacto, sin nadie al volante y con los frenos cortados. Va a estrellarse de forma inminente, causando daños a sí mismo y a todo lo que le rodea. Esa es la tragedia de la bolásfera. No hay dirección, solo una descarga bruta de tensión. Pero, a ver, esto nos deja frente a un muro analítico. ¿Cómo integramos visiones tan opuestas? A mí me costó muchísimo reconciliar esto al revisar las fuentes. Es normal, es que parece imposible. Claro,
si estamos analizando el mismo punto exacto del mapa celeste, ¿cómo puede albergar un letargo absoluto y a la vez una furia ciega? Parece que estamos hablando de dos realidades inconexas. Bueno, parece una contradicción si asumimos que el grado describe un rasgo de personalidad fijo y permanente, como si fueras una cosa o la otra para siempre. Ajá, Pero si cambiamos el enfoque y entendemos este grado como un mapa de la regulación energética, el misterio se resuelve. a ver, explícame eso. Lo que Charubel y la bolásfera están describiendo no son dos energías distintas, son los dos extremos de un mismo sistema fallido. Ostras, Es la dificultad extrema para modular la intensidad vital. O te apagas por completo bajo la nieve o te incendias destruyendo todo a tu paso. claro. Son los picos de un cortocircuito. No hay término medio, no hay fluidez. Eso es. Y justo cuando parece que este grado 8 de Aries es un callejón sin salida entre la inercia y la destrucción, entra en escena la tercera fuente, los símbolos sabianos. Menos mal. Y aquí es donde la investigación arroja una luz completamente nueva y propone una salida a ese bucle. Los símbolos sabianos que se canalizaron en los años 20 suelen ofrecer siempre una perspectiva mucho más psicológica y orientada al desarrollo humano. Y la alegoría que le otorgan a este grado es visualmente sorprendente y, bueno, un tanto excéntrica. Excéntrica es quedarse corto. La imagen literal dice así: un gran sombrero con serpentinas volando en el aire, que mira hacia el este. Es un cambio de atmósfera total. Del frío paralizante y la pelea callejera pasamos a una imagen que transmite celebración, movimiento, ligereza. Sí, una fiesta. Un sombrero con serpentinas agitadas por el viento. Pero el texto sabiano entra en unas descripciones que, te lo juro, la primera vez que las leí me dejaron completamente descolocado. Ya sé por dónde vas. Para explicar la imagen del sombrero, el texto habla de una inocente creatividad y, cito textualmente, de unas agitaciones esencialmente fálicas. Ajá. Y yo pensé, espera un momento. ¿Fálicas? ¿Qué tiene que ver la biología reproductiva o el psicoanálisis de Freud con un sombrero mirando al viento oriental? Da la sensación de que el texto se ha ido por las ramas, pero a base de bien. A ver, entiendo perfectamente la confusión. Esa palabra suele generar rechazo o incomprensión en un primer nivel de lectura para mucha gente. Totalmente. Pero en el contexto del simbolismo astrológico y esotérico profundo, lo fálico rara vez se refiere a la anatomía literal. Ah, vale. Se utiliza como un término técnico para describir una calidad específica de la energía. Es la fuerza vital, penetrante, proactiva y generadora. O sea, es el principio activo de la creación frente a la receptividad. Vale. Entonces no es una cuestión biológica, sino energética. Es la chispa pura que inicia un proceso, la misma fuerza de Aries que decíamos antes que rompe la cáscara de la semilla en primavera. Exactamente. Los sabianos están rescatando la esencia original de Aries. Y fíjate cómo continúan explicando esa agitación vital. A ver, Dicen que esta energía mantiene a la persona siempre sensible a las potencialidades de lo cotidiano. Le otorga la capacidad de, y esto es súper clave, comprender y utilizar las novedades y variaciones que siempre emergen en las relaciones humanas. fíjate, es un giro de guión fascinante. Comparemos esto con la bolásfera. Sefarial nos decía que la persona utilizaba cualquier diferencia o novedad para pelear y combatir las opiniones de los otros. Exacto, para el conflicto. Los sabianos, en cambio, afirman que esas mismas variaciones se utilizan para comprender al otro desde una cooperación incondicional. O sea, es la misma intensidad, pero orientada a la empatía en lugar de al choque. Y eso tiene muchísimo que ver con la dirección hacia la que mira el símbolo. El sombrero mira hacia el este. En el lenguaje de los mitos y la astrología, el este es la cuna del amanecer, ¿no? El lugar por donde el sol emerge cada mañana. Claro. Representa el futuro continuo, las nacientes potencialidades. En su polaridad positiva, este grado otorga una orientación constante hacia la vida. Aunque, bueno, los sabianos no son ingenuos y siempre plantean la otra cara de la moneda. Siempre. El texto advierte explícitamente de la polaridad negativa de este símbolo, señalando una tendencia a la pereza o a una vacía pretensión de buena voluntad e interés. Una fachada, vamos. Sí. Y rematan toda la interpretación con una palabra clave rotunda, que es excitación. Y es al llegar a este punto, al desplegar la visión sabiana completa, cuando podemos construir la síntesis definitiva. Piensa en la maquinaria de un molino de viento clásico. Vale. De esos antiguos con aspas enormes. Ese molino es la estructura de este grado astrológico.
Es nuestro mecanismo interno para procesar la energía de la vida. Aquí es donde se pone realmente interesante. Veo por dónde vas. Si conectamos las tres fuentes a través de la imagen del molino, la historia encaja a la perfección. Claro, a ver, si el aire del entorno se detiene por completo, si hay un estancamiento total, tenemos el escenario de Charubel. La nieve. Parálisis, frío absoluto, inacción. El molino no gira, no muele el grano, no hay sustento. Es la pereza profunda de la que advierten los sabianos en su sombra. Es la depresión de un sistema sin empuje. Y si de repente lo que llega no es una brisa, sino un huracán furioso, incontrolable y errático, tenemos el campo de batalla de la bolasfera. Eso es. Las aspas del molino giran con una violencia desmesurada, buscando pelea contra la propia estructura hasta que la máquina corre el riesgo de hacerse pedazos. Hay muchísima fuerza, pero carece de regulación, por lo que solo genera daños. Es el fuego destructivo. Pero entonces surge el gran sombrero con serpentinas volando en el aire. Ese sombrero mirando al amanecer representa el mecanismo en su estado de gracia. Es la capacidad de la mente humana para orientarse, atrapar el viento justo en su justa medida y transformar la inercia del hielo o la furia del huracán en un baile creativo y constante. ¡Qué maravilla! Las serpentinas no pelean contra el viento como el hombre de la bolasfera, ni caen inertes bajo la nieve de Charubel, sino que cooperan incondicionalmente con la brisa. Que esa síntesis pone la piel de gallina, la verdad, porque nos demuestra que el grado 8 de Aries, que al principio parecía una amalgama de errores de cálculo entre astrólogos, es en realidad un microcosmos asombroso. Totalmente. Es el espectro completo de la respuesta vital humana. Hemos pasado por el subsuelo del agotamiento, hemos escalado hasta el pico del choque bélico sin sentido, para finalmente descubrir la adaptabilidad creativa. Ajá. Es la palabra clave de los sabianos, la excitación, pero entendida como el gozo de participar en el flujo de la vida. Y este recorrido subraya algo supervital sobre cómo debemos acercarnos al conocimiento y a la información en general. Cuando manejamos múltiples fuentes que parecen repelerse y contradecirse frontalmente, la tentación fácil es elegir una. Claro, te quedas con la que más te gusta. Declaras que es la verdad absoluta y descartas las demás por considerarlas inválidas. O pensar que todo es una farsa, porque no se ponen de acuerdo. En plan, si no coinciden es que se lo están inventando. Exacto. Pero la verdadera comprensión analítica exige paciencia. Al estudiar temas complejos, ya sean alegorías centenarias, teorías sociológicas o simples dinámicas humanas, es el roce, la fricción y la síntesis final de esas contradicciones lo que nos otorga el panorama completo. Las fuentes no se anulaban entre sí, se complementaban ilustrando las distintas fases de un proceso. Si nos hubiéramos conformado con la lectura rápida de Charubel, habríamos sentenciado este rincón del cielo como un pozo de miseria sin más. Un callejón sin salida. Y si solo hubiéramos consultado a Cefarial, lo veríamos como una advertencia de peligro y violencia inminente. Es al superponer las tres lentes cuando la imagen adquiere volumen, se levanta del papel y nos habla directamente. Y lo que nos dice es profundamente psicológico. Nos habla de cómo gestionamos nuestra reserva de energía. Son mapas del comportamiento, al fin y al cabo. Nos reflejan cómo pasamos del agotamiento paralizante a la reactividad exagerada, hasta que, aprendemos a canalizar nuestra fuerza hacia fines productivos y orientados al crecimiento, hacia este simbólico. Y creo que ese es el lugar perfecto para lanzar una última reflexión a quienes nos escuchan hoy. Hemos pasado de leer textos casi crípticos a encontrar un espejo de nuestras propias turbulencias. Porque si una fracción minúscula de un mapa celeste imaginario es capaz de albergar simultáneamente el hielo y la parálisis más absolutos, junto al fuego destructivo y al viento de la creatividad vibrante, pues tal vez sea el momento de repensar cómo nos miramos a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. A lo largo de nuestra vida, y a veces a lo largo de una sola semana o en un solo día, todos atravesamos momentos donde el alma parece un páramo helado. Y luego a eso le siguen instantes de rabia descontrolada o de inspiración desbordante. Así es. Al ver cómo estas fuerzas extremas coexisten de manera natural en la anatomía de un solo símbolo, quizá podamos darnos una tregua. Tal vez aquellas contradicciones radicales que sentimos dentro no sean fallos irreparables, ni estemos rotos por no poder mantener un equilibrio constante, ¿sabes? Simplemente somos portadores de una inmensa y compleja energía vital, y a base de aciertos, excesos y parálisis, todavía estamos aprendiendo a bailar con el viento.